Dios le bendiga, Dios le guarde en este momento. Esta es eh, la lección número 8, aquí con el pastor Edwin Cruz, para servirle. Y esto es para nuevos creyentes. ¿Cómo funciona tu iglesia? Ese es el punto que nosotros vamos a desarrollar en este momento. Porque hay preguntas, hay muchas preguntas, ¿verdad? De cómo funciona la iglesia, cómo funciona nuestra iglesia en total. Nosotros vamos a ir en Efesios capítulo 4, el versículo 11 y 12. Y dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que, el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En esta lección que nosotros vamos a estar desarrollando cómo funciona tu iglesia, en esta lección pues es como una de las anteriores, que presentamos a la iglesia como una nueva familia tuya, que es, ¿verdad?, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para un avance a tu vida. En otras palabras, estuvimos hablando de que necesitamos estar en coinonía con un cuerpo, estar, ¿verdad?, celebrando juntos el servicio del Señor, congregándonos en un grupo pequeño, o sino también la congregación, juntos los domingos en el servicio, donde celebramos ¿verdad?, a Cristo en totalidad, oramos juntos, tenemos coinonía unos con los otros. Vimos que la iglesia es la asamblea, es la congregación de los creyentes, y también que tú necesitas de esa comunión con tus hermanos para crecer en tu vida cristiana. Ahora, todo grupo como asamblea, como congregación, la iglesia debe tener una organización para poder funcionar correctamente. Entonces, también para esto debemos buscar y seguir el ejemplo de las escrituras. Entonces, también para esto debemos buscar referencias, y también refiriéndonos a la actuación de los miembros en la iglesia, como Pablo desarrolló y recomendó a los hermanos de la iglesia en Corintio también, cuando él dice: hágase decentemente y con orden. Entonces debe haber un orden en lo que es en la organización de la iglesia, debe haber un orden. Entonces, en cuanto a esa organización, para que la iglesia como cuerpo de Cristo pueda cumplir con sus propósitos, la Biblia dice que Dios entonces constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros los constituyó pastores, maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra de ¿qué? Del ministerio y para edificación del cuerpo de Cristo. Nuestra iglesia se han caracterizado por practicar lo que es la democracia en todos los hábitos de su quehacer, pero en la congregación de miembros reunida en asamblea administrativa
o sesión de negocio, la que se decide, el cual se decide por mayoría los asuntos de intereses general de lo que se conlleva a la iglesia, o problemas que pudiesen afectar a la iglesia en su integridad espiritual, y que no están definidos o decididos por las escrituras. Este tipo de gobierno se conoce como gobierno congregacional. Entonces, al ser un miembro de tu iglesia, tú debes participar en las decisiones de la misma. Si eres miembro, ¿verdad?, de ese cuerpo, si eres miembro de esa, si te hiciste miembro de ese cuerpo, de esa iglesia, entonces hay una participación en las decisiones de las mismas. Cuando es ¿verdad?, una reunión general. Ahora, podemos encontrar ejemplos bíblicos en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6, 2 Corintios capítulo 8, versículo 19, y Hechos 14, versículo 23. Si nosotros vamos a Hechos, que cuando ahí fue que se comenzó especialmente la iglesia a formalizar y tener una organización directamente con la iglesia y también con las necesidades que están alrededor de la iglesia. Vemos aquí en el versículo 1 del capítulo 6 de los Hechos, dice así hasta el versículo 6, 1 al 6, se lo voy a leer para que usted vea lo que sucedió en la iglesia cuando comenzó la iglesia de Cristo a tener una función llena del Espíritu Santo, llena de Dios, y empezó a ver algunas situaciones que ellos tuvieron que tener una elección de lideratos, como los diáconos, ¿verdad?, para servicio a lo que es las mesas del Señor, y ayudar al pueblo en esas necesidades. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 discípulos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servirle a las mesas. Entonces ahí los apóstoles dijeron: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y seguimos, agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, proselitos de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y dice la palabra que empezó a crecer, crecía la palabra del Señor en medio de ellos, y también el número de discípulos empezó a crecer, porque a través de ellos entonces se hablaba una misma cosa, se enseñaba las enseñanzas de los discípulos, la resurrección, muerte, resurrección de Cristo, ¿verdad?, y el arrepentimiento de pecados, el bautismo, ¿verdad?, se hacía, gloria a Jesús, regularmente. Entonces, o sea que todas estas cosas ellos tuvieron que lidiar. La iglesia de Cristo necesita funcionar con un gobierno, con una congregación, ¿verdad? Un gobierno en su congregación de administración, para tener asuntos en la congregación, a tener asuntos importantes y atenderlos, para que haya un orden y una organización.
So, tu iglesia también tiene oficiales o personas que guían a la congregación de acuerdo en el Nuevo Testamento, y dos son los oficiales de lo que dice aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios, una iglesia local. O sea, que la iglesia local donde usted está, la asamblea misma, está existente para ayudar las necesidades del pueblo, de la iglesia, de las personas. Entonces, como los pastores son nombrados, ¿verdad?, o llamados por la respectiva iglesia local de acuerdo con la existencia de esta. Entonces, y con las características espirituales, culturales y de liderazgo que reúna el hermano que ha de servirle como su pastor. Entonces, sus requisitos se encuentran también en Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7, Tito capítulo 1, versículos 5 al 9, y además de otros señalados en distintas partes del Nuevo Testamento. A los pastores muchas veces pues se les llamaba también como ancianos. Entonces ellos y a otros pues se llamaba también obispos, y todos estos títulos que se dijeron pues a referencia al trabajo, al oficio de ese pastor, de ese líder que estaba al frente y que está al frente de la congregación. Son los nombres y responsabilidad que recibe nos hacen notar que el pastor merece todo nuestro respeto, admiración y consideración debido a su ministerio y por respeto a la iglesia que le ha llamado. Y en ese asunto, ¿verdad?, no es que usted va a exaltar al pastor más que a Cristo, porque Cristo es el dador de tu salvación. Pero en cuanto a honra, la palabra de Dios dice al que honra y respeto. So, él es el que está sirviendo en la congregación para que se mantenga un orden como líder, y tiene otros líderes, ¿verdad?, que están trabajando juntamente con él para que haya un orden dentro de tu iglesia y dentro del vínculo de la iglesia. Y eso es uno de los puntos que muchas personas pues no entienden. ¿Por qué sucedió esto en esta iglesia local? ¿Por qué sucedió en la otra? Y muchas otras cosas que sucedieron o que han sucedido, pero es también por decisiones, ¿verdad?, de la administración. Si hay algo que está fuera de lugar, pues entonces la administración que tiene ese pastor que está guiando, pues entonces toma asuntos pertinentes para el orden de la iglesia. Así que, amado, Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Tu iglesia es una iglesia que funciona en diferentes tareas básicas y son, ¿verdad?, la adoración. Cuando usted va a la adoración ¿verdad?, para que se cumpla ciertos propósitos que Dios tiene para la iglesia, tiene que cumplirse de una forma, ¿verdad?, de que esas funciones, pues esas tareas que le pertenecen a la iglesia, y es la adoración, proclamación, la educación y servicio social, compañerismo. Y este programa bien equilibrado de una iglesia incluye estas 5 funciones desarrolladas de conformidad con su contexto, mantenido el equilibrio de los 5 sin menoscabar de ninguno de ellos, porque es necesario que estos ministerios o funciones que la iglesia tiene que desarrollar un programa integral cuyo propósito es alcanzar con el evangelio a quienes vengan, a los no creyentes y a los creyentes, para que
puedan seguir su camino en el Señor y puedan alabar al Señor juntamente como cuerpo de Cristo. Entonces, la adoración, el propósito de exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y darle gloria, y debes ofrecer tu adoración con una actitud espiritual y sincera, ¿verdad? Dentro de ti, y glorificar al Padre que está en los cielos. Entonces, en la proclamación es responsabilidad de todo cristiano anunciar las buenas nuevas de salvación a todos cuantos pueda. Y compañerismo es en el sentido de comunión con los hermanos, cuando nuevos creyentes pueden captar la manera de vivir. Y esto se hace también en la comunidad, grupos pequeños y todas estas otras cosas que son muy importantes. Entonces, la enseñanza, el Señor Jesús indicó a sus discípulos que debían enseñar a otras personas, discipular a otras personas, a cumplir todas las cosas que Él había mandado, como Mateo capítulo 28-20, cuando Él habla acerca a que tenemos que hacer discípulos, que tenemos que enseñarle a las personas para que ese mandato sea cumplido dentro de tu iglesia y dentro de las funciones de la iglesia. Otro es servicio social. Mediante este ministerio, tu iglesia cumple su función de ser luz, de ser sal en el mundo, mostrando la presencia de Cristo en el medio de los pobres, los tristes, los desamparados. O sea que la iglesia es fiel en cumplir su ministerio cuando se dedica a realizar estas 5 funciones que nosotros hemos hablado: adoración, proclamación, compañerismo, enseñanza y servicio social. Estas cosas son las que son bien interesantes en tu iglesia y cómo funciona tu iglesia de esa forma, para que usted pueda crecer en medio de todas estas cosas, envolverse en esos 5 funciones dentro de tu iglesia. Te va a ayudar a crecer, a ser de bendición en todo lo que tú hagas, en tu caminar, en tu comunidad y en todo lo que el Señor te envíe a hacer. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es el pastor Edwin Cruz, Iglesia La Misión aquí en Providence. Si usted no tiene un lugar donde adorar al Señor, estamos aquí en la ciudad de Providence, Rhode Island. Así que bendiciones. Envíenos un mensaje si usted desea visitarnos en el chat. Bendiciones y Dios te guarde.